Buenos días, mi nombre es Julián Jiménez, estudiante de la carrera de Filología e Idiomas Francés de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Colombia. Hoy voy a explicarles la situación sociolingüística del Guayunaiki en la ranchería El Pasito. Y para hacer esto es necesario tener en cuenta la aproximación histórico-cultural hacia la sociedad guayú, pero también hacia el departamento de La Guajira, debido a que este ha venido sufriendo unas condiciones y unos cambios concretos en los últimos años. La sociedad guayú se encuentra dividida en tres territorios: el alto, el medio y el bajo. Entendamos ese cambio como un cambio de aproximación hacia el español, es decir, entre más cerca, entre más bajo estamos de La Guajira, más hay poder del español, si lo queremos llamar así. Hay más comunidades que hablan el español, que practican las tradiciones que se practican comúnmente en Colombia, mientras que más arriba en La Guajira encontramos la parte más tradicional del guayú, en donde es más posible, es mucho más factible encontrar personas monolingües en Guayunaiki, a diferencia de la Baja Guajira. La sociedad guayú se encuentra ubicada en la parte norte del país colombiano, como lo veíamos en el mapa, en el departamento de La Guajira, pero también se encuentra en parte norte del país venezolano. La cantidad de indígenas que hay en ese momento en Colombia es alrededor del 19.87% a nivel nacional de guayú y alrededor del 30% de la población de La Guajira. Efectivamente, como les decía, las condiciones han cambiado y también ha hecho que las tradiciones vayan cambiando, es decir, Guayunaiki era una tradición nómada, contaba con una tradición nómada, mientras el paso del tiempo y mientras las condiciones que han venido cambiando ha hecho que ellos se encuentren en resguardos y se conviertan en sedentarios. Como lo explicaba, existen tres zonas: la alta, la media, la baja y ya. Pero, como también lo explicaba, es una sociedad bilingüe entre Guayunaiki y español, pero como lo decía, entre más arriba vamos a encontrar que hay más Guayunaiki y entre más abajo hay más español. ¿Qué es el Guayunaiki o de dónde viene el Guayunaiki? El Guayunaiki viene de la familia Arahuaca. Se cree que subió a La Guajira y dentro de La Guajira tuvo diferentes cambios en su proceso de pasar desde la región donde nace el Arahuaca. Sube hasta La Guajira, pero tiene diferentes cambios y es: primero se separa del Paraujano y luego se separa del Ocón. Y genera que efectivamente hayan diferentes lenguas que se relacionen con el Guayunaiki, bueno, con la familia Arahuaca, y que estén muy relacionadas con la manera de expresarse del Guayunaiki. Vamos a ver, muy importante, los dos aspectos que siguen, y es el dialecto ligado a la territorialidad. ¿Por qué es importante tener esto en cuenta? Porque si vemos el dialecto arribero, que es el que se encuentra en la parte alta de La Guajira, es en donde se encuentra la parte de territorialidad espiritual del Guayunaiki y conserva efectivamente el dialecto tradicional, el dialecto que se usa en los mitos, en los ritos religiosos, el dialecto que se usa en los diferentes rituales constituyentes de la tradición guayú, mientras que en La Guajira, en la parte media y baja, vemos que se encuentra el dialecto abajero, que es el que ha venido transformándose, el que ha venido teniendo el contacto con el español, el que no conserva como tal esa pureza, si se quiere llamar así, que se encuentra en la parte alta de La Guajira. Bueno, la sociedad, el departamento de La Guajira y la sociedad guayú ha vivido diferentes etapas. Una de ellas fue la llegada de los españoles, marcada efectivamente por el desinterés a considerarlo como una tierra árida, una tierra de la cual no se podía explotar nada, una tierra de la cual no se podía sacar ningún elemento, hasta que se funda Riohacha y Remedios y se descubre que existe una gran riqueza dentro de la población guayú en sal y carbón, que van a ser las dos explotaciones más importantes dentro de toda la historia guayú y dentro de toda la historia de La Guajira. ¿Por qué digo eso? Porque en ese momento la concentración o la explotación de carbón más grande del mundo, el Cerrejón, se encuentra en La Guajira. Y eso va a cambiar efectivamente todas las condiciones concretas de los indígenas y de la sociedad de La Guajira. Sin embargo, no es el único aspecto que ha generado transformaciones sociales. Las misiones hechas por los capuchinos, un grupo de clérigos católicos que venían a evangelizar, a llevar la buena nueva
dentro de la sociedad guayú empezaron a cambiar ciertas prácticas a pesar de la resistencia y el arraigo del terreno que tienen los indígenas guayú. En cuanto a la situación actual, encontramos cuatro aspectos muy importantes. El primero es que mujeres y hombres han empezado a cambiar sus tradiciones, han empezado a adoptar tradiciones de la comunidad colombiana a través de la diferente difusión que se ha hecho por medios masivos, debido a que ya empiezan a tener una posibilidad de acceder a la red eléctrica, con ello radio, televisión, internet en algunos casos. Pero también empieza a existir la pauta de la comercialización, y es que la comercialización nunca se va a realizar en Guayunequi, porque los grandes comercializadores no hablan Guayunequi, entonces se realiza en español, y entonces empiezan a perder esa parte del Guayunequi como vehículo de transformación. A su misma vez, anteriormente la sociedad Guayunequi, una sociedad de pesca, ganadería, agricultura por tradición, pero debido a esos cambios y en especial a la llegada de la explotación minera del Cerrejón, empieza a cambiar todo eso y muchos se convierten en asalariados común y corrientes como cualquiera de los y las colombianas que habitamos en estos sectores. Porque es muy importante, porque el Cerrejón dice 2034, es porque el Cerrejón es una explotación minera que se empieza a finales del siglo XX, que iba a finalizar alrededor del 2008. Sin embargo, se le da al Cerrejón, o a la explotación que se hace en el Cerrejón, una licencia hasta el 2034. Porque esto es preocupante, o porque es algo negativo a mi manera de ver las cosas. Es porque efectivamente el Cerrejón, o la explotación minera en el Cerrejón, no solamente ha venido transformando las prácticas, sino que ha venido transformando el ambiente. Y además ha venido generando diferentes causas, o diferentes consecuencias, perdón, que tienen en este momento a La Guajira en el tercer peor departamento, en la justa región en donde se ubica el Cerrejón, el tercer peor lugar para vivir en Colombia, después de la explotación aurífera en el Chocó y la explotación petrolera que se hace en el Meta por Pacífico y Rubiales. Es muy importante tener esto en cuenta, porque esto ha generado que efectivamente la tasa de mortalidad de niños sea la tercera más alta del país, que las condiciones de vivienda en el Cerrejón sea la segunda más mala del país, pero también que la sociedad de La Guajira sea la sociedad más analfabeta del país. Entrándonos ahora sí al Pasito, el lugar en donde se realizó el estudio, es un lugar que se encuentra a 2 kilómetros de Riohacha, y en este asentamiento convergen tanto Villa Fátima como La Granjita. Sin embargo, son dos espacios totalmente diferentes debido a sus características. Uno se ha formado urbano, constituye la comuna novena de La Guajira, y el otro es una sociedad rural. Este resguardo se construyó oficialmente en julio de 1996 por Vicente Cote. Como le explicaba, Villa Fátima se constituye en la comuna novena. Aún conserva tradiciones guayú, pero no muy fuertes, y en ella habitan alrededor de 600 personas con diferentes actividades. Como les decía, existen actividades guayunaikis de guayú, como pesca, agricultura, ganadería. Sin embargo, el nivel de asalariados es cada vez más creciente, y se podría decir que es muy importante tener en cuenta esto, que no fuese muy relevante, y es que es una sociedad que pareciera indígena debido a que los indígenas son los primeros que llegan y construyen las casas como se construyen a lo indígena. Vamos a encontrar entonces las características concretas que existen en la ranchería El Pasito. Bueno, y la primera es que este asentamiento, este resguardo, cuenta con servicio de energía gracias a la cercanía que tiene con Villa Fátima, que es una zona urbana, como se dijo anteriormente. Y ya las casas tienen radios, equipos de sonido y televisores, como también se dijo anteriormente. Lo que no se dijo anteriormente es que, primero, cuenta solo una vez por semana con alcantarillado. Por eso es tan importante la alberca dentro de la práctica social de los guayú. Pero también el servicio telefónico fijo es inexistente, todo se hace a través del teléfono celular, y el acceso a internet solo se da en las escuelas. Es decir, que solo los que están estudiando, los que tienen acceso a las escuelas, pueden adquirir este servicio. En cuanto a las vías, es algo preocupante. A pesar de su cercanía con Riohacha, cuando llueve
las vías se inundan y es prácticamente imposible pasar. Y esto genera que efectivamente en ocasiones quede la ranchería aislada del resto de la comunidad, pero también genera que se dé el desplazamiento a través de agua, a través de canoas, que efectivamente, según como lo muestra el estudio de la compañera Paola, se encuentran en muy malas condiciones. ¿Qué ventajas o qué es lo que tiene esta ranchería muy importante con respecto a lo que ha ganado o adquirido a través del gobierno? Lo primero es que en él se pueden construir resguardos indígenas, es un espacio abierto y todas las personas que lleguen a estos resguardos tienen derecho al CISBEN. Sin embargo, vemos que en la primaria las condiciones escolares son muy malas debido a que Guayunaiki solo se enseña una vez, una hora por semana, una vez y una hora por semana, y solamente se usaba en ocasiones como lengua de instrucción para los primeros estudiantes. Sin embargo, estas clases son dictadas por personas de la comunidad, por personas indígenas que conocen las tradiciones y que hacen énfasis en las tradiciones. ¿Qué pasa cuando se pasa al bachillerato? Primero se pierde esa hora que se tiene de estudio al Guayunaiki, pero también se pierde o se rompe ese contacto con la comunidad debido a que primero no se encuentra dentro del asentamiento, les toca irse hasta Villa Fátima, en ocasiones esta ranchería genera el desplazamiento hacia Villa Fátima. Vamos a ver la mapa de la ranchería al pasito y es que vamos a ver que efectivamente está dividido entre zonas familiares, zonas comunales restringidas y zonas comunales en donde convergen diferentes espacios y zonas restringidas. Es muy importante tener en cuenta que dentro de las redes sociales, que son las redes que establecen los contactos que hay, existen diferentes tipos de redes. El primero son las redes de transición e intercambio, como se hablaba, la inundación del río, la infertilidad en las tierras, pero es muy importante tener en cuenta también que el Guayunaiki pasa a formar parte de la manera eventual, es decir, solamente se usa en eventos y ritos religiosos. Dentro de las redes de transición e intercambio, obviamente. Dentro de las redes de afectividad, efectivamente se puede decir que es la parte más fuerte del Guayunaiki, genera lazos de afecto y pertenencia, es un lazo étnico y familiar, cuenta con la densidad máxima, la mayoría de personas que hablan Guayunaiki se sientan recogidas dentro de las costumbres guayús o que admiten ser Guayunaikis, porque vamos a ver después que en términos de afecto, que en términos de actitud existen personas que no les gusta ser Guayunaiki y niegan su procedencia. Y efectivamente empiezan a adoptar diferentes actitudes, como por ejemplo jugar fútbol 1 o 2 veces por semana, espacios identificados como propios. Eso genera una cosa muy importante. Sin embargo, el español ha venido ganando muchas fuerzas debido a los medios masivos de comunicación, ya que la lengua dominante dentro de los hogares, efectivamente ya en ocasiones las prácticas se empiezan a tomar en español y existe una reorganización de prácticas, es decir, antes todos se sentaban en un comedor a hablar entre ellos, ahora todos se sientan en un comedor a comer, pero mientras se ve la televisión. Vamos a ver dentro de la red de normatividad, que son todas las redes impuestas, o por así decirlo, que tienen vigencia a través del Estado, y es que efectivamente existen mecanismos de control que efectivamente impiden un desarrollo concreto del Guayunaiki, por ejemplo, como lo vemos en la primaria y la secundaria. Vamos a ver, como se explicaba anteriormente, que el bilingüismo en el pasito es muy marcado por dos cosas. Primero, el sector donde se encuentra la Guajira, y segundo, por la edad. Así vamos a ver que, por ejemplo, los adultos mayores de 61 años, incluso los de 46 a 60 años, adquirieron su español entre los 6 y 12 años o entre los 12 años en adelante. Mientras que ya de 16 a 25 años vemos que la mayor parte es de 1 a 5 años. Eso genera que efectivamente se está aprendiendo incluso dentro de la casa esa lengua. Es muy importante tener en cuenta que en el ámbito privado se está teniendo mucha prioridad por el Guayunaiki, en el ámbito público no, pero sin embargo vamos a ver que efectivamente estos ámbitos se han venido combinando e incluso dentro de la casa ha ganado fuerza, como se ha venido diciendo. Y como por último lo decía, en Villa Fátima existe una cosa muy importante y es que los guayús han empezado a olvidar su lengua. Muchas gracias, soy Julián Jiménez.
Gracias.